En lo oculto, Dios revela victorias increíbles a través de los pequeños. 1 Samuel 17:50. En el tercer año de Joacim, en tiempos de gran tribulación para Israel, cuando el pueblo de Dios se encontraba bajo la sombría sombra del gigante Goliat, un joven pastor de Belén llamado David habitaba en los campos bajo la mirada del Omnipotente. Era el menor de 8 hermanos, y mientras sus compatriotas estaban paralizados por el desafío del coloso filisteo, que durante 40 días se burlaba de sus dioses y sus guerreros, David se dedicaba a cuidar las ovejas de su padre, un trabajo que, aunque despreciado por muchos, le había forjado un carácter fuerte y una fe inquebrantable. Las tardes en el campo resonaban con sus cánticos de alabanza, elevando su espíritu a la presencia de Dios. Un día su padre le encomendó una misión: llevar provisiones a sus hermanos que se hallaban en el campamento israelita, donde el rey Saúl lideraba un ejército aterrorizado. Al llegar, el joven pastor se topó no solo con la desesperanza, sino con el miedo palpante que dominaba los corazones de los guerreros. Goliat, con su estatura monumental y su espada afilada, había convertido a hombres hechos para la batalla en sombras temerosas. La esperanza parecía desvanecerse, como un susurro apenas audible en la tempestad. Al ver la burla del gigante, una chispa de indignación ardió en el corazón de David. ¿Quién es este filisteo para desafiar a los ejércitos del Dios vivo?, preguntó, alzando la voz en medio de la multitud silenciosa. Su fe era contagiosa, y aunque su juventud jugaba en su contra, se presentó ante el rey Saúl. Con una mirada firme, le explicó cómo había defendido a sus ovejas de los leones y osos. Y con la certeza de su fe, se ofreció a enfrentar a Goliat. El rey, tras un momento de vacilación, le cedió su propia armadura, pero David, comprendiendo que no se necesitaba el peso de la fortaleza humana, optó por un camino diferente. Sin armamento, se dirigió a un arroyo cercano y recogió 5 piedras lisas, como si las instrucciones del cielo le guiaran en cada paso. Con su honda firmemente sujeta, David se lanzó al campo de batalla, siguiendo el llamado que resonaba en su corazón. Antes de que la batalla comenzara, todos los ojos se centraron en el joven. La multitud contuvo el aliento, escudriñando aquella escena que parecía un absurdo desafío. Entonces, mientras Goliat se acercaba, David levantó su voz. Tú vienes a mí con espada y lanza, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, a quien has desafiado. Un silencio sagrado atravesó el aire. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. El momento culminante llegó. David, con una fe inquebrantable, lanzó la piedra desde su honda. En un instante que pareció eterno, la roca surcó el aire y se impactó en la frente del gigante. El asombro se apoderó de todos mientras Goliat caía, y el glorioso eco de la soberanía divina resonó en el campo de batalla. La victoria había llegado, incluso a través de un simple pastor, dejando a los presentes en un asombro silencioso. ¿Podría el plan de Dios, al elegirlo despreciado, cambiar la historia de su pueblo para siempre? El desenlace de esta historia celestial apenas comenzaba a revelarse. La escena era de incredulidad y asombro, mientras el cuerpo inerte del gigante Goliat yacía en el suelo. David, el joven pastor, se erguía sobre el coloso caído, una mezcla de júbilo y reverencia, llenando su corazón. No era por su propia fuerza que había logrado aquel acto magnífico, sino por la intervención poderosa del Dios de Israel, que había hecho justicia a los gritos de desesperación de su pueblo. Los soldados israelitas, con rostros avivados por la luz de la victoria,
rompieron el silencio y se lanzaron hacia el campo de batalla con un clamor de alabanza. El Señor ha dado la victoria, gritaban con fervor, y su fe renacía como un brote nuevo en primavera. La falange de Israel, antes paralizada, cobró vida y se interpuso entre los filisteos, que, aterrados por la derrota de su campeón, huyeron despavoridos hacia su tierra. David, en medio del tumulto, sintió la risa de Dios en su corazón. Su valiente acto había llevado a su pueblo a la libertad. Una liberación que no solo era física, sino también espiritual. Sin embargo, aún había mucho por descubrir en el plan divino que se extendía más allá de aquella victoria. Mientras el joven pastor se llenaba de gloria por su hazaña, Dios comenzaba a formar en él algo más grande que lo que sus ojos podían percibir. Regresaron al campamento triunfantes, y al ser presentado ante el rey Saúl, David fue recibido con un asombro reverente. «¿Quién eres tú, joven? ¿De dónde has venido?», le preguntó el rey, su voz temblando de admiración y confusión. «Soy el hijo de Isaí, el de Belén», respondió David, su voz firme pero humilde. La simpleza de su origen contrastaba dramáticamente con la grandeza del acto que acababa de llevar a cabo, recordando a todos que Dios escoge lo débil para confundir a los fuertes. A lo lejos, sin embargo, el corazón de Saúl se turbaba. En medio de la celebración, comenzó a sentir una inquietud creciente. La mirada de los guerreros y el clamor del pueblo empezaban a cambiar. La alabanza de David resonaba entre ellos, y aunque la victoria fue clara, ya el espíritu de los hombres cobró otro silencio. Qué sombra de celos comenzó a alejar la paz del rey. Así fue como, poco a poco, la tormenta comenzó a gestarse en el corazón del rey. Saúl, quien había buscado fortaleza en su posición, ahora observaba con creciente inquietud a este joven que había subido a las alturas de la gloria en momentos de prueba, y mientras la música celebraba la victoria, las semillas de la envidia empezaban a brotar en el corazón del rey, como espinas que amenazan con ahogar la flor. Con el paso de los días, David entraba en el palacio y se ganaba el favor del pueblo, y sin embargo, su corazón permanecía fiel y devoto a Dios. Pues él sabía que el tiempo de prueba no había terminado. Sabía que cada victoria lleva consigo la oposición, y los caminos del Altísimo a menudo cruzan en lugares oscuros. Los días de alegría se entrelazaban con sombras de incertidumbre. ¿Podría ser que este joven pastor, ungido para una gran misión, se convierta en el blanco de la ira del mismo rey que había de protegerlo?, pensó David, mientras oraba en secreto, buscando dirección en el silencio del bosque de su hogar. Así, mientras la historia de Israel avanzaba, otro giro del destino se estaba preparando. Un nuevo episodio del plan soberano de Dios estaba a punto de revelarse, un capítulo que transformaría no solo la vida de David, sino el futuro de una nación entera. ¿Acaso se estaría forjando una nueva relación entre el rey y el que debía sucederlo? La historia no había hecho más que comenzar, y el camino se tornaba cada vez más incierto y misterioso. Mientras David se aferraba a su nueva realidad dentro del palacio, una brisa suave corría a través de las ventanas, trayendo consigo un susurro de lo divino. Sin embargo, en medio de la paz ilusoria, la sombra de la envidia de Saúl se tornaba cada vez más pesada, como un sentimiento oscuro que envolvía el aire. El rey, al principio abrazado por la gloria de la victoria, se sentía ahora despojado de su grandeza, mientras David ganaba corazones con su humildad y destreza. Una tarde, mientras los músicos tocaban melodías encantadoras en la corte, un espíritu maligno descendió sobre Saúl, como un rayo devastador, perturbando su mente. En aquel instante, mientras el rey se debatía entre la luz y la oscuridad, llamó a David, quien al tocar su arpa aliviaba su angustia. Pero hoy era diferente. Saúl, con la mirada cargada de ira y celos, arrojó una lanza hacia el joven pastor. Con la agilidad de un ciervo, David se apartó, permitiendo que la lanza se estrellara contra la pared detrás de él. «¿Qué he hecho? ¿Cuál es mi crimen, rey?», preguntó David con voz temblorosa, sintiendo la mezcla de temor y compasión que brotaba de su corazón.
Sabía que había sido llamado a servir, y no a enfrentar la locura del rey. Saúl, consumido por una rabia oscura, había cruzado la línea entre rey y perseguidor. Desde ese día, la paz entre ellos se fracturó, y el joven pastor tuvo que buscar su camino con más astucia, cuidando cada paso en aquellos oscuros pasillos del palacio. Sin embargo, en su secreto, David no se dejaba llevar por el desánimo. Buscaba la sabiduría de Dios, su refugio y fortaleza, así como lo había hecho en los campos con sus ovejas. Las tensiones crecieron cuando el pueblo comenzó a cantar canciones, proclamando que Saúl ha matado a sus 1000, pero David a sus 10,000. Las melodías se esparcieron como el fuego en el bosque, avivando aún más la llama de los celos en el corazón de Saúl. La desconexión entre el rey y el ungido se hacía palpable, palpándolo en cada encuentro. Pero David, en su soledad, se acercó a Dios en oración, clamando por protección y entendimiento. El tiempo avanzó, y a medida que se afianzaba la enemistad, Saúl decidió que la única manera de estabilizar su reinado era eliminar a David. En sus noches de desvelo, el rey tramaba planes, forjando sombras de engaños a su alrededor, mientras que David, en la quietud de los campos, hallaba consuelo y dirección en las palabras de Salmos. El Señor es mi pastor, nada me faltará, recordaba, encontrando en cada verso la promesa divina que lo sostenía. Conflicto tras conflicto, David se iría convirtiendo en el líder inesperado, el guerrero amenazado, el rey en formación. Pero él sabía dentro de su corazón que había un propósito mayor que lo conducía hacia su destino reconocido. El gran plan de Dios empezaba a desarrollarse, y las pruebas se convertirían en lecciones que prepararían al corazón del futuro rey. Mientras tanto, esa noche un murmullo recorrió los aires de Belén. Con cada latido del corazón de David, Dios susurraba promesas de victoria y esperanza. Pues en la fragilidad del ser humano, el Señor siempre muestra su poder. Sabe, oh David, que cada sombra que te rodea será utilizada como parte de mi grandioso plan. El tiempo se acerca donde la luz brillará en los momentos más oscuros. Tu historia apenas comienza, y cada lucha te acerca más a la misión que yo he designado para ti. He despertado en ti un propósito que transformará naciones. Llegaría a revelarle Dios en medio de los ecos de su oración. Así, mientras las tinieblas se espesaban alrededor de Saúl, la luz comenzaba a encenderse dentro de David. La forja del destino continuaba, y en lo oculto, las victorias se alineaban para quebrantar todo enemigo. Aún así, la pregunta persistía en el aire. ¿Qué revelación tenía Dios en su plan soberano que ni el rey ni el pastor podrían imaginar? Mientras los ecos de la traición reverberaban en el palacio de Saúl, David se aferraba a la esperanza misma de su fe. La búsqueda de protección lo llevó a las tierras de Judea, donde los vastos campos se convertían en su refugio. En la soledad de esas extensiones, su corazón clamaba al Señor en salmos, cantando sobre su fidelidad y poder. Sin embargo, las sombras de la culpabilidad andaban cerca, y David sabía que la vida del rey estaba marcada por su creciente locura. Un día, mientras pastoreaba sus ovejas bajo el sol ardiente, se escucharon gritos lejanos que interrumpieron la calma del día. El joven pastor levantó la mirada y vio un destello de aterradora agitación. Un grupo de sus compatriotas corría hacia él. «David, ven a ver. Los filisteos han reunido sus tropas y se están preparando para la batalla». David, recordando la inquebrantable confianza que había depositado en Dios, corrió hacia la escena. Al llegar, pudo ver cómo todos los hombres de Israel temblaban, atemorizados por un guerrero gigante que se atrevía a desafiar al Dios de los ejércitos. Goliat, el filisteo, estaba desafiando diariamente al pueblo, retando a quien quisiera enfrentarlo. «¿Quién es este filisteo para que deshonre a los escuadrones del Dios viviente?», preguntó David, su voz resonando con incertidumbre en medio de la multitud. Las caras de desánimo eran un testimonio de la desesperanza que oprimía a su gente. Su hermano mayor, Eliab, se acercó con desdén. «¿Con qué has venido aquí, David?»,
¿A presenciar la batalla desde la comodidad de los campos? Regresa a cuidar las ovejas donde perteneces. David, ignorando la crítica, recordó las victorias pasadas, cuando Dios lo había salvado de las garras del león y el oso. El Señor me ha librado de las manos de ellos, y así me librará de este filisteo, proclamó, su fe iluminando el ambiente sombrío. Cuando llegó a oídos de Saúl, el rey lo llamó y le dijo: No puedes enfrentar a este gigante, eres solo un joven y él es un guerrero desde su juventud. Sin embargo, David no vaciló. Tu siervo ha matado leones y osos. Este filisteo será como uno de ellos, porque ha desafiado a los ejércitos del Dios viviente. Impresionado por la valentía del joven, Saúl finalmente le permitió enfrentarse a Goliat. Equipado con una armadura que no le quedaba, David la rechazó, sabiendo que su verdadera arma era el poder de Dios. A medida que se acercaba al campo de batalla, se detuvo. Las tropas israelitas atestiguaban el despliegue, temerosas y expectantes. David, con solo una honda y 5 piedras lisas en la bolsa, se acercó con el rostro sereno, y el gigante ridiculizaba su valía. «Soy un perro, ¿para qué vienes contra mí con palos?», exclamó Goliat. Pero David respondió con firmeza: «Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien has desafiado. Hoy el Señor te entregará en mi mano, y yo te venceré». Con un giro, David utilizó su honda, lanzando una piedra que se estrelló en la frente de Goliat, quien cayó con un estruendo al suelo. Un grito de asombro y alegría estalló de los labios de los israelitas al ver al gigante caer, desvaneciéndose su temor en un instante. Había triunfado un joven pastor, no por su propia fortaleza, sino por la fiel promesa de Dios. En este momento crucial, David entendió que la batalla no solo era contra un gigante, sino que era parte del gran plan de Dios que aún permanecía oculto. La victoria resonó no solo en el campo de batalla, sino también en el corazón del pueblo. Dios estaba levantando un líder, forjando en la fragilidad la fortaleza que cambiaría el destino de Israel. Pero, ¿qué otros desafíos estaban tejidos en la trama divina de su historia? La respuesta aún no se revelaba. Sin embargo, el propósito eterno de Dios empezaba a brillar, dejando una pregunta colgante en los corazones de todos. ¿Qué seguiría en el destino de David? ¿Y cómo se manifestaría el plan de Dios en los días oscuros por venir? Mientras el clamor de victoria resonaba en los campos, David, ahora ungido como héroe, sintió en lo más profundo de su ser que esta era solo la primera de muchas batallas que tendría que enfrentar. El encumbrado futuro como rey no se encontraba exento de sombras y pruebas. Los hombres de Israel comenzaron a rodearlo, alabando su hazaña, y la fama de su valentía se propagaba como fuego en campo seco. El rey Saúl, mientras tanto, observaba con una mezcla de admiración y celos. Había escuchado las voces del pueblo levantando a David en altos cantos, proclamando su nombre en lugar del suyo. Saúl ha matado miles, y David, 10,000. Resonaban las palabras que volaban de labios en labios. Una angustia oscura comenzó a apoderarse del corazón del rey, quien se sentía amenazado por aquel joven que había hallado gracia a los ojos de Dios. Una noche, mientras la luna iluminaba el campamento, Saúl llamó a David a su tienda. Allí, el rey, con mirada inquieta, comenzó a hablar de manera informal. «David, el Señor puede estar contigo en todas tus batallas, pero también debes comprender que la vida del rey está llena de traiciones y osadías». David escuchó con atención, sintiendo la carga del liderazgo aplaste sus hombros. «No temo al gigante ni a los filisteos, mi rey. Mi confianza está en el Señor, quien me ha librado de peligros anteriores». A medida que las palabras de David salían de su boca, Saúl mantuvo un silencio tenso. Hasta ese momento, no había percibido la profundidad de la fe que había en el joven. Ese espíritu indomable era, sin duda, un sello del verdadero propósito de Dios en su vida. Sin embargo, en ese mismo instante,
el espíritu maligno que atormentaba a Saúl comenzó a manifestarse de nuevo. Una rabia oscura se apoderó de él, y al mirar a David, su corazón lo llevó a un lugar de hostilidad. Sin previo aviso, Saúl tomó una lanza con intención malévola. David, con sus instintos agudizados, esquivó el ataque y huyó de la tienda, dejando a Saúl en un mar de celos y furia. El joven pastor fue recibido con temor y asombro en el campamento. «¿Has visto el carácter de Saúl? Su locura ya no se puede contener», murmuraban los soldados. David buscó un instante de quietud en el desierto, donde el aire impregnado de libélulas lo envolvió. Se arrodilló clamando al Señor. «¿Por qué, oh Dios, la propia mano del rey es ahora una amenaza para mí? Te pido, líbrame de este mal, dame sabiduría para lo que ha de venir». En esa oscura pradera, una voz susurrante parecía hablarle desde el viento. «David, cada desafío que enfrentas es un paso más hacia el cumplimiento de mi plan. Mantente firme. Seré tu escudo y fortaleza». Un nuevo propósito surgió en el corazón de David. No se detendría. Sabía que no solo se trataba de vencer gigantes en el campo de batalla, sino también de atravesar la jungla de la traición y el odio. Con el tiempo, las noticias de sus proezas alcanzaron a los filisteos, quienes, viéndose amenazados por el poder que Dios había depositado en David, comenzaron a tramar su caída. La guerra estaba llegando, no solo del exterior, sino también de dentro del propio pueblo de Israel. La tensión aumentaba, y las sombras se arremolinaban a su alrededor. A medida que se preparaba para enfrentar un futuro incierto, David se dio cuenta de que cada victoria no solo lo acercaba a su destino, sino que también revelaba el intrincado y soberano plan de Dios, que iba más allá de su comprensión. Y mientras el viento soplaba en la noche, llevando consigo el murmullo de las promesas de Dios, una pregunta permanecía en el aire. ¿Qué más tendría David que enfrentar antes de que se desatara la plenitud del propósito divino que lo aguardaba? Caminando bajo el cielo estrella, David se adentró en las tierras desiertas, buscando refugio en la profunda soledad. Su espíritu, aunque sacudido por la amenaza palpitante del rey Saúl, se mantenía fiel al llamado divino que resonaba en su corazón. Era consciente de que la oscuridad que lo rodeaba no solo era una sombra del rey, sino una manifestación de las pruebas que probaban su fe. La noche avanzaba, y en el silencio, las estrellas parecían parpadear, como si el mismo cielo estuviera observando el desenlace de su historia. Un suave susurro del viento traía recordatorios de las promesas de Dios, como el eco de la voz que lo consagró en tiempos pasados. «No temerás, David», murmuraba la brisa. «Yo estoy contigo, incluso en los valles de la sombra». Al amanecer, el camino de David lo llevó a un grupo de hombres que se habían reunido en la orilla del río. Hombres rudos, guerreros de Israel, que buscaban alimento y esperanza. «¡David!», uno de ellos gritó, acercándose con ojos llenos de temor. «Nos hemos enterado de que Saúl ha puesto precio a tu cabeza. No podemos quedarnos aquí. Buscan tu muerte». El corazón de David latía con fuerza. No solo era un hombre en fuga, sino el futuro rey de Israel, una fragancia de esperanza en un tiempo tan desgarrador. Sin embargo, sabía que la salvación se hallaría no en la lucha física, sino en sus manos levantadas hacia el cielo en reverencia. Con voz firme les dijo: «No temáis. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré?». Salmo 27, 1. Los hombres, al darse cuenta de su fe, comenzaron a verse unos a otros con renovado vigor. «Le sigamos», exclamaron los más valientes. Y así, David ganó a su alrededor un pequeño ejército de valientes, quienes, aunque eran pocos, estaban armados con fe y dedicación. Mientras tanto, Saúl, cada vez más trastornado por sus celos, había enviado espías a todas las ciudades de Judea. «Capturemos a David», ordenó. Su voz era un rugido cargado de rencor. «No dejaré que su luz opaque mi reinado». Los hombres del rey informaron de sus movimientos, y del otro lado David, atento, buscaba la dirección de Dios en cada paso. «Señor», clamaba, «muéstrame el camino. No quiero ser parte de esta lucha de egos,
sino un instrumento de paz. Si eres tú quien me ha llamado, entonces la victoria será tuya, no mía. Una noche, mientras oraba, fue conducido a un claro donde un gran hombre extraño lo aguardaba. Yo soy Jun, de la tribu de Judá, un profeta del Altísimo, dijo. El brillo de su manto oscuro contrastaba con la luz de la luna. He llegado a traerte un mensaje de parte del Señor. Él ha visto tus días de sufrimiento, y prepara un camino a través de los valles de esta tierra. ¿Cómo sé que esto es verdad?, replicó David, sus ojos fijos en el misterio de aquel mensajero. Porque así dice el Señor. El que es fiel en lo poco sobre lo mucho será puesto. Lucas 16:10. Has vencido a un gigante. Te prepararé para que derrotes a más. Las pequeñas victorias son los cimientos de la grandeza. David sintió que dentro de él se encendía una llama nueva. Las palabras del profeta resonaban con una verdad profunda que lo iluminaba. Sobre todo, estate atento, continuó Jun, porque tu mayor desafío aún no ha llegado. Saúl es solo un instrumento en mi mano. Hay otros enemigos ocultos que desean destruir lo que está por llegar. Mientras las estrellas brillaban sobre ellos, David miró al horizonte con un renovado sentido de propósito. En ese portentoso instante, comprendió que su vida no era solo un relato de reyes y guerreros, sino el tejido de un plan eterno. A medida que la sombra se alargaba y las dificultades aparecían en el horizonte, su corazón se llenaba de esperanza. El propósito divino se despliega en el escenario de lo extraordinario. La noche caía, y en su corazón guardaba ahora una nueva pregunta que se mezclaba con la esperanza. ¿Qué misterios de Dios estaban por revelarse en estos días inciertos? David, lleno de ansias espirituales y en busca de dirección, se sentó en el claro mientras el profeta Jun le miraba con la inexplicable sabiduría que solo proviene del Altísimo. El corazón del joven rey palpitaba con un ritmo frenético, no solo por la incertidumbre de su futuro, sino por la poderosa revelación que acababa de recibir. Pero hay algo más que debes saber, continuó Jun, su voz tan profunda como el susurro de las corrientes del río cercano. La lucha no será solo contra Saúl, ni solo con tus enemigos visibles. También enfrentarás la sombra del miedo de aquellos que te seguirán. La verdadera guerra será la batalla de la fe, y en cada paso, debes recordar que el poder de Dios se perfecciona en la debilidad. David sintió que las palabras del profeta calaban hondo en su ser. Así como un ciervo busca las aguas frescas, pensó, así también mi alma necesita buscar a mi Dios. Confiaré en su plan, incluso cuando no lo comprenda. Mientras la noche se hacía más oscura, la pequeña compañía de hombres leales a David se acercó, sus rostros marcados por la preocupación y la lucha interna. ¿Qué haremos ahora, David?, preguntó uno de ellos, un hombre fuerte y de espíritu aguerrido llamado Abisai. La amenaza de Saúl se cierne sobre nosotros y los días se tornan más peligrosos. David se levantó con determinación en sus ojos. Debemos retirarnos a las montañas. Ahí encontraremos la protección que el Señor nos ofrece. No temeremos a los hombres, porque nuestro confiamos en el Altísimo. Las palabras del profeta son nuestro estandarte, y el escudo de la fe será nuestro refugio. La voluntad de David se tornó en una chispa que encendió la llama de la valentía en su pequeño ejército. La noche avanzaba, y con su marcha, la oscuridad no era solo la ausencia de luz, sino el campo de batalla donde se libraría la fe. Mientras se adentraban en las montañas, la atmósfera se hizo pesada, marcada por la angustia y la incertidumbre. En ese momento de gran tensión, David sintió un impulso en su corazón. Se detuvo, y alzando su voz hacia el cielo, clamó: «Hermano, cuando lleguen las sombras recordemos que Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones». Salmo 46:1. El eco de su fe resonó entre los árboles, y los corazones de sus seguidores se fortalecieron. Aún en su inminente peligro, aquellos hombres encontraron valor en las palabras del futuro rey de Israel. Sin embargo, no todo estaba claro. Una oscuridad más densa parecía acechar, como nubes sobre un terreno desolado.
Pronto se encontraron en un alto donde la luna iluminaba el paisaje. «He tenido un sueño», dijo David, mirando las estrellas colgantes en lo alto. En este sueño, vi a un rey nadando en su propia desolación, sintiendo la gravedad de su egoísmo. Ese rey es Saúl, pero él no es nuestro verdadero enemigo. Hay poderes que aún desconocemos, fuerzas que permanecen en la sombra. Sus hombres, expectantes, lo miraron con seriedad. «David, ¿qué quieres decir?», preguntó Abisai, mientras el viento soplaba suavemente, como un presagio en la brisa nocturna. «Los enemigos de nuestros corazones son más astutos que una espada. Puede ser el miedo, la duda, o incluso la falta de fe. Y si Saúl se deja llevar por esos demonios, será un triste símbolo de cómo la distancia de Dios puede transformar al rey más noble en un perseguidor». En ese instante, David supo que no solo debía luchar contra un rey, debía enfrentarse al conflicto interno dentro de cada hombre que lo seguía, y en última instancia, dentro de sí mismo. Este no sería solo un camino de armas y espadas, sino una batalla espiritual que los llevaría a conocer a Dios no solo como rey, sino como refugio. Mientras la noche se transformaba en un lienzo lleno de misterios, un silencio profundo se cernía sobre el grupo. Con el brillo de las estrellas como atestiguas de su pacto, David susurró: «El camino hacia nuestro destino está lleno de sombras, pero en esas sombras confiaremos. Porque en lo oculto, los planes de Dios revelan victorias incomprensibles que se manifestarán en el tiempo definido». Un suave susurro llegó de los arbustos cercanos, y un instante de tensión recorrió a los hombres. David sintió que había más en juego de lo que podía vislumbrarse. Finalmente, les dijo: «Hermanos, lo que no sabemos todavía está por ser revelado. Las próximas semanas nos llevarán a enfrentar lo que ni siquiera podemos imaginar, y vendrán días cuando nuestra fe será puesta a prueba. Más allá de estas montañas, aliados inesperados y enemigos ocultos esperan, e incluso nuestra mayor calamidad puede ser el camino hacia la salvación. No cejen en su fe». Con su fe renovada, comenzaron a marchar, pero una profunda pregunta resonaba en los corazones de sus hombres y en el de David. ¿Qué victorias les estaba preparando Dios en lo escondido, y qué enemigos inesperados se alistarían en el camino hacia su destino divino? En el silencio que envolvía a los hombres en la montaña, David sintió que un nuevo capítulo de su vida estaba a punto de desplegarse ante ellos. La noche se hacía cómplice del misterio divino, y el eco de su fe resonaba con fuerza en su pecho. Al caminar, la fricción de sus pies sobre el suelo rocoso pareció marcar el compás de su destino, y una voz interna lo instaba a avanzar, a no permitir que el miedo lo detuviera. De repente, al llegar a un pequeño claro, David decidió que era el momento de descansar y reflexionar. «Hermanos», comenzó, fijando su mirada en cada uno de ellos, «no es solo la lucha física lo que se avecina. Escuché en el viento susurros de un desafío que va más allá de nosotros, un reto que confronta nuestro espíritu. ¿Cómo podemos vencer a un gigante si no enfrentamos los gigantes dentro de nosotros mismos?» Sus palabras resonaron entre sus hombres. Abisai, con su voz temblorosa, respondió: «David, ¿te refieres a que nuestra batalla también es interna?». David asintió solemnemente. «Sí», continuó, «necesitamos discernir entre las sombras que se ciernen sobre nuestro corazón. Si en nuestro interior hay dudas y temores, será casi imposible enfrentarnos a un gigante como Saúl o a cualquier adversario». Mientras el fuego crepitaba, David sacó una piedra de su bolsa. La sostuvo en su mano, dejando que el resplandor de la luna iluminara su superficie. «Imaginen», dijo, «que esta piedra, tan simple y común, puede ser utilizada como un instrumento de victoria. A través de lo que parece insignificante, Dios puede efectuar grandes obras. Cada uno de nosotros tiene una piedra, un aspecto de nuestra vida que, aunque pequeño, puede ser el medio que Dios utilice para traer salvación a muchos». Los hombres observaron la piedra en su mano con asombro. La noche parecía expandirse, y un palpable sentido de propósito llenó el aire.
Una chispa de fe encendió en sus corazones, como si la simple metáfora de David hubiera abierto un nuevo horizonte de posibilidades. Recordemos, intervino un anciano de su grupo llamado Gad, cómo el Señor usó a Moisés con su vara, o cómo un pequeño niño con 5 panes y 2 peces pudo alimentar a una multitud. Dios no necesita fuerzas abrumadoras, sino corazones dispuestos a ser usados. La revelación pareció temblar en el aire, vibrando con una verdad que resonaba desde tiempos inmemoriales. La mirada de los hombres se reafirmó, y sus dudas comenzaron a disiparse. David los instó a unirse en oración, buscando la fortaleza del Altísimo, para que cada hombre depositara su miedo en el suelo, convirtiéndolo en una piedra de confianza. Mientras oraban, el viento sopló nuevamente, acariciando sus rostros y llevando consigo el aroma de la tierra húmeda. David entonces ofreció una súplica. Oh Dios, tú que ves cada corazón, límpianos de todo temor. Haz que nuestras debilidades se tornen en respuestas a nuestros desafíos. Prepáranos, oh Señor, para la batalla que se aproxima. Después de haberse levantado y alimentando su fe, la pequeña compañía de guerreros reafirmó su compromiso de luchar juntos y permanecer en unidad. Se sintieron llamados a lo que se avecinaba. Pero en el fondo de su ser, David sabía que aún había más por revelarse. Mientras el rocío comenzaba a posarse sobre su piel, le llegó nuevamente un impulso. Mirando a sus fieles hombres, dijo: Aún no hemos enfrentado la mayor de nuestras adversidades. Viene un gigante, no solo por fuera, sino también por dentro. Pero en medio de esa lucha, Dios está preparando un camino de salvación que no podemos ver. La incertidumbre creció en el claro, pero también la llama de la esperanza. Cada paso que darían estaría marcado por la fe, moldeada en el crisol de la confianza en Dios. Era más que un camino hacia la batalla, era un viaje hacia algo nuevo y sorprendente, un momento en que lo oculto se convertiría en victoria. El eco del futuro resonaba en sus oídos, recordándoles que Dios no solo estaba en control, sino también obrando a su favor. Así como la luna sobre nosotros es un testigo de las promesas de Dios, concluyó David, deben recordar que en lo oculto, las victorias siempre son de aquel que puede transformar lo pequeño en grande. Confíen, hermanos, porque el tiempo de revelación está cerca. Así, en la calma de la noche, un murmullo de esperanza llenó la atmósfera, mientras la sombra de lo desconocido comenzaba a disolverse, sugiriendo un nuevo amanecer justo en el horizonte. El tiempo de enfrentar a su gigante había llegado, y el plan de Dios, oculto a simple vista, estaba gestándose con el poder de realizar lo increíble. La luna brillaba intensamente, y sobre el claro, los hombres sentían el peso de la promesa en el aire. David, con su mirada fija en las estrellas, sintió que el mismo cielo conspiraba para recordarles que un propósito mayor estaba entrelazado en la trama de sus vidas. Mirando a su alrededor, notó que la inquietud comenzaba a transformarse en determinación, y con voz firme, dijo: El tiempo ha llegado para que demostremos la verdad de nuestra fe. Lo que Dios ha preparado para nosotros será revelado en la batalla, y las victorias ocultas se manifestarán públicamente. Sin embargo, en el fondo de su ser, David discernía que el verdadero conflicto no solo sería contra el gigante que se aproximaba, sino contra las dudas que podían asediar sus corazones. Recordando las palabras de su padre, que había dicho: Es el Señor quien peleará por nosotros, pero debemos estar dispuestos a ser sus instrumentos. Se volvió hacia sus hombres y los instó a prepararse. Levante sus corazones, pues la victoria pertenece al Señor, afirmó con fervor. En ese instante, una suave brisa trajo consigo un murmullo, como si los ángeles de Dios estuvieran alzando sus voces en alabanza ante la inminente confrontación. Los guerreros, ahora en pie, comenzaron a pertrecharse de sus armas. Cada uno de ellos reflejaba la combinación de ansias y temor. Pero David, interrumpió Abisai, ¿qué haremos cuando se presente Goliat? ¿Cómo enfrentaremos su estatura y fuerza? Un silencio tenso siguió,
mientras cada uno contemplaba la enormidad del desafío. David, sin vacilar, replicó: «No temáis a aquel que lleva armadura, pues nuestro verdadero defensor no se mide en tamaño sino en poder. Así como el Señor fue con Moisés ante Faraón, así será también con nosotros. La victoria no vendrá a través de nuestra fuerza, sino de nuestra dependencia en el Todopoderoso». Mientras sus palabras se esparcían, el eco de la fe comenzó a reverberar en cada corazón presente. Fue entonces que David recordó el día en que había sido ungido por Samuel, cuando el profeta le había declarado que era el elegido de Dios. «Mi pasado me enseña que lo que Dios ha comenzado en mí no será detenido. Esta batalla es su batalla, y seremos instrumentos de su gloria». Los hombres comenzaron a alentarse mutuamente, compartiendo recuerdos de las promesas de Dios en sus vidas y cómo habían sido rescatados en tiempos de angustia. La incertidumbre fue reemplazada por la confianza, y cada uno comenzó a ver la piedra en su interior como la herramienta para la victoria. En un momento de profunda reflexión, David se arrodilló y oró en voz alta: «Señor, Dios de los ejércitos, permite que nuestra fe brille como testimonio de tu grandeza. Aumenta nuestro valor y prepara nuestras manos para la batalla. Que cada paso que demos esté lleno de tu presencia». Mientras la oración ascendía, el aire pareció cargar de electricidad, como si los cielos estuvieran escuchando. De pronto, un silbido cortante rompió la tranquilidad. Era el viento anunciando la llegada del enemigo. A lo lejos, la figura de Goliat se dibujaba en la penumbra, un gigante que desafiaba no solo a Israel, sino al mismo Dios de los ejércitos. Los hombres temblaron al visualizar la amenaza, pero en sus almas resonó la certeza de que el Señor ya los había preparado para lo que iba a acontecer. «No estamos solos», exclamó David, levantando su voz por encima del murmullo creciente. «Este desafío es nuestro al que responderemos con fe, confiando que el poder de Dios nos sostendrá». Antes de que la batalla estallara, David sintió un fuerte impulso en su corazón. Algo asombroso iba a desatarse, y en su espíritu entendió que la próxima etapa de la revelación de Dios se estaba acercando. «Aún no hemos visto la obra maestra que Dios está por ejecutar», anunció. «Lo que parece un obstáculo será la plataforma para las maravillas de su poder. Prepárense, porque en esta lucha, no solo se decide el destino de una batalla, sino el curso de la historia para toda nuestra gente». Dicho esto, los corazones de los hombres ardieron en valor, conectando de manera divina con un propósito superior. El amanecer de esa nueva era estaba cada vez más cerca, y en el fondo de sus almas, entendieron que el rugido del gigante no era más que un eco de la oportunidad que Dios estaba por manifestar. La resolución de David contra la sombra de Goliat apenas comenzaba, y el plan de Dios, aún no revelado, prometía llevarlos a una victoria que resonaría a través de generaciones, demostrando que el que está en nosotros es mayor que el que está en el mundo, como lo anunciaba su promesa eterna. En la efervescencia del momento, mientras el viento portaba las palabras de aliento y desafío de David, la atmósfera se volvió electrizante. Goliat, desde lejos, lanzaba su grito de guerra, desafiando no solo a los hombres de Israel, sino a la misma esencia del Dios eterno. Su voz resonaba como un trueno, opacando los corazones dubitativos que aún titubeaban ante la magnitud del reto que presentaba. David, sin titubear, dio un paso al frente. «¿Quién es este incircunciso para que desafíe a los ejércitos del Dios viviente?», exclamó, su voz impregnada de fervor. A través de sus palabras, la fe se transformaba en un torrente de valor que hacía eco en el corazón de cada guerrero. Cada miembro de su pequeño ejército comenzó a sentir una renovada fuerza, una especie de unidad sobrenatural que los impulsaba adelante. Con una mirada firme, David se dirigió a Goliat, quien, despreciando al joven pastor, alzó su voz con burla. «¿Soy yo un perro para que vienes a mí con palos?». Fue en ese momento, cuando el desprecio del gigante alcanzaba su clímax, que la respuesta de David resonó como un decreto divino. «Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina,
Pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien has desafiado. Este momento de confrontación, iluminado por la luz de la luna, marcó la intersección entre el miedo mortal y la valentía renaciente. La tensión era palpable, y todos los ojos estaban fijados en el pequeño pastor, quien ahora se convertía en el inesperado héroe de aquella historia. David tomó sus 5 piedras lisas, que recogió del arroyo y las colocó en su bolsa. Con su honda en la mano, comenzó a avanzar hacia Goliat, dando pasos firmes. La multitud, antes paralizada por el temor, comenzó a murmurar, alzando sus ojos con asombro y admiración. Era un joven frente a un gigante, una imagen que, aunque físicamente desventajosa, estaba cargada de la indudable bendición de Dios. Mientras el gigante se acercaba, David giró su cuerpo con destreza, sus manos impregnadas de confianza divina. Y cuando lanzó la piedra con una fuerza que venía de lo alto, el tiempo pareció detenerse. La roca surcó el aire, con el cielo como testigo, y en un impacto sobresaliente se estrelló contra la frente de Goliat. El gigante cayó de espaldas, y un silencio sobrecogedor envolvió el campo de batalla, seguido de un clamor explosivo de júbilo entre los israelitas. La victoria era, sin duda, más que un triunfo sobre una figura de poder. Era la resonancia de la intervención divina, una demostración de que el pueblo de Dios había despertado de su letargo, y que el temor había sido reemplazado por la fe. David, con la mirada resplandeciendo de alegría y reverencia, supo que este triunfo era solo el inicio de su destino. Triunfante, se dirigió al cuerpo del gigante, quitándole la espada y levantándola en señal de derrota, un símbolo de que el poder humano se veía impotente ante la grandeza de Dios. Al regresar al campamento, la multitud lo aclamó con fervor y júbilo, pero aún en su corazón latía una pregunta silente. ¿Qué misterio tenía Dios en su plan que iba mucho más allá de aquel enfrentamiento épico? El rey Saúl, aún confundido y temeroso, observaba desde la distancia. La exaltación del pueblo comenzaba a generar sombras en su corazón. ¿Qué se avecina para mí ahora que este joven ha tomado la gloria? Reflexionaba Saúl, sintiendo cómo las semillas de la envidia comenzaban a arraigar en su ser. Todo el honor que había abrazado se desvanecía ante la figura del pastor ungido. Mientras David ocupaba el centro de atención, Saúl convocó a su general. Este joven no es solo un pastor, es una amenaza. Debemos tener cuidado, porque lo que ha comenzado hoy es solamente el principio. ¿Qué haremos para asegurar que su luz no opaque la mía? Un plan oscuro comenzaba a gestarse en la mente del rey, quien no podía ver el fulgor de la grandeza que Dios había forjado no solo en David, sino para todo Israel. La gloria que el joven había reivindicado no era su objetivo, sino la manifestación del infinito propósito de Dios, que estaba cocinándose en lo secreto. Mientras tanto, David seguía disfrutando del favor del pueblo, su corazón lleno de gratitud y admiración hacia el Dios que le había dado la victoria. Comenzó a cantar salmos de alabanza, elevando su voz hacia el cielo, agradecido por el don de la vida y la fuerza que había recibido. Pero en el tumulto de la celebración, un resplandor de inquietud comenzó a gestarse en su interior. ¿Querría Dios que su fe fuera probada nuevamente? ¿Y cómo iba a enfrentarse a la sombra del rey en la incertidumbre que se aproximaba? Así, la historia de David, que había comenzado con un simple desafío, se tornaba en la narrativa de un hombre levantado por Dios para hacer frente a la adversidad, no solo con armas, sino con una fe que había de testificar las victorias ocultas. La pregunta permanecía en el aire. ¿Cómo se desplegaría el grandioso plan de Dios en este futuro incierto? ¿Y qué otros gigantes tendría que enfrentar David, no solo en el campo de batalla, sino también en su propia vida y corazón? La luz de esa nueva era aún no había brillado completamente, y el testimonio de fe de David empezaba a tomar forma, acercándolo a un propósito eternamente revelador de la soberanía de Dios.